No tomes innecesariamente el tiempo de tu ministro. Esta es otra. ¿A qué se refiere innecesariamente el tiempo de tu ministro? A que no tienes nada que hacer y vas con el pastor simplemente para estar platicando porque no tiene nada que hacer. Y él, en vez de estar orando, en vez de estar estudiando la palabra de Dios, en vez de estar preparando el mensaje, tiene que estar pasando el tiempo contigo porque tú estás ahí. Frecuentemente, los ministros pierden mucho tiempo porque las personas los visitan para hablar sin tener algo importante que decir o sin un motivo particular. El ministro, por supuesto, está contento de ver a sus amigos y muchas veces está demasiado dispuesto a pasar tiempo en conversación con su gente, ya que los ama y los estima. Los profesantes cristianos deberían recordar que el tiempo del ministro vale más que el oro, porque puede ser utilizado en lo que el oro nunca puede comprar, el alma de una persona. Y en eso se ocupa el tiempo del ministro. Si el ministro es apartado de sus rodillas o de su Biblia o de su estudio para que ellos puedan disfrutar de su conversación, están causando un gran daño. Cuando yo estaba eh, trabajando en las campañas y en la predicación, en la obra de Dios, yo tenía lo que llamaba el 7-6, o sea, 7 horas con Dios, 6 horas con la gente. Yo tenía mi horario. En esas 7 horas pasaba unas 4 horas en oración y 3 en el estudio de la Biblia y preparación de mensajes. Y luego 6 horas era la predicación y platicar con la gente. Entonces tenía un tiempo con Dios y un tiempo con la gente. Ese era mi trabajo diariamente. Entonces, ¿y por qué lo hacía de esa manera? Porque lo necesitaba. Primeramente necesitaba ese tiempo con Dios. Porque lo necesitaba porque iba a predicar, porque iba a hacer su obra. Y luego necesitaba también el tiempo con la gente. Necesitaba hablar con ellos, necesitaba predicarles, necesitaba saber dónde se encontraban. Entonces, cada ministro debe de administrar su tiempo sabiamente, y no ser llevados simplemente por lo más urgente, sino ser llevados por las prioridades. Nosotros somos ministros de Dios, necesitamos que estar con Dios. Y Dios lo conocemos a través de la oración, a través de la palabra. De hecho, fue durante ese tiempo, cuando yo me puse ese horario, que yo fue cuando empecé a fabricar esos estudios de lectura de la palabra. Ahí fue donde los hice, porque me di cuenta que era lo que yo necesitaba para mí mismo para ser efectivo. Entonces yo decía, yo necesitaba los libros históricos, necesitaba lo de los profetas, necesitaba los evangelios, necesitaba, y hacía una dieta, le llamo dieta a la comida espiritual diaria para mí, para poder estar preparado para hacer la obra de Dios. Todavía lo tengo. Yo todavía tengo la lectura diaria, de la palabra y leo los profetas diariamente. Tengo mi lectura para estar leyendo la palabra en 6 meses, pero aparte de esa lectura, yo tengo lecturas pequeñas 3 veces al día de solamente las palabras de Jesús. Y aparte de esas palabras de Jesús 3 veces al día, tengo una lectura a mediodía solamente los evangelios, 3 capítulos. En otras palabras, para que en todo un mes yo ya leí todos los evangelios, para que en todo un mes lea 3 veces todas las palabras de Jesús. Cada mes yo leí 3 veces ya las palabras de Jesús y cada mes ya leí todos los evangelios. Aparte de mi lectura diaria. Eso lo hago actualmente. Entonces, ¿por qué? Porque yo necesito ese alimento para poder estar listo para todo lo de la obra de Dios, para estar orando. La palabra te da muchos recursos para orar, para pedir a Dios, te da muchos argumentos.
Entonces, por eso es muy importante que el ministro esté en sus rodillas, esté con la palabra y esté en el estudio para que después, cuando hablemos con la gente, estemos preparados para poder decir, y tenemos muchos recursos que el Espíritu Santo puede utilizar, que ya los hemos adquirido diariamente en nuestro preparación antes de hacer la palabra de Dios. O sea, todo eso que tú haces de la lectura de la palabra, tu tiempo de oración y tu estudio, después se refleja cuando tú estés hablando con la gente, cuando tú hables cuando tú prediques, cuando tú ministres en lo personal. Tiene muchos recursos de dónde tomar de ti, porque lo acabas de leer, porque lo has leído esto, porque has estado en contacto directo y diario con la palabra de Dios. Cuando tengas una buena razón para hablar con él, nunca tengas reparo en visitarlo y tomar todo el tiempo que sea necesario. O sea, cuando realmente necesites hablar con el pastor, habla con él. Tienes esa libertad. Qué bueno que quieras hablar con él. No repares y tomes todo el tiempo que sea necesario porque realmente hay una necesidad por la cual hay que hablar. Pero si no tienes nada en particular que decir que sea importante, mantente alejado. O sea, en otras palabras, no desgastes el tiempo del ministro. Conocí a un hombre en una de nuestras ciudades que estaba desempleado, o sea, no trabajaba y solía ocupar meses del tiempo del ministro. Iba a su estudio y se sentaba por 3 horas seguidas a hablar porque no tenía nada más que hacer. Hasta que al final el ministro tuvo que reprenderlo claramente y decirle cuánto pecado estaba cometiendo. Yo le hubiera dicho desde mucho antes. Yo no hubiera esperado meses. O sea, le hubiera reprendido porque que no trabaje, que no coma. Entonces, antes se tardó. Pero bueno, está robando tiempo de lo que un ministro puede estar con Dios o puede estar con la gente. Por eso es que tenemos que tener las prioridades bien establecidas en nuestra mente. El tiempo con Dios y el tiempo con la gente. Es lo que un ministro siempre debe ser muy celoso en cuanto a eso. Asegúrate de no validar nada que esté calculado para desviar la atención pública del tema del cristianismo. ¿A qué se refiere no validar? Bueno, a veces con nuestra presencia en ciertos lugares, la gente piensa, sí se puede hacer. ¿Por qué? Porque vieron a tal persona haciendo algo. Entonces, a menos que haya un propósito legítimo. Por ejemplo, a Jesús, cuando después de que se convirtió Mateo hizo una comida ahí en su casa y entonces fue Jesús a esa comida. Él no estaba validando andar disfrutando con los pecadores como en una fiesta. No estaba validando eso. Él fue a predicarles al grupo de gentes que se reunía con Mateo, que lo conocían. Pero los fariseos lo querían acusar diciendo, come con los impíos y los pecadores. O sea, quería diciendo, él es igual que ellos porque se junta con ellos. Jesús le dice, creo que lo dijo por amor al alma de Mateo y de sus discípulos, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Como diciendo, ve tú a saber que él vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Entonces, él vino por esos pecadores y para eso estaba ahí, para hablarles. Entonces, él no estaba validando el andar con los impíos, no estaba por su placer estar ahí. Estaba ahí porque fue hablarle a los amigos de Mateo para que se convirtieran al evangelio. A eso se refiere. Asegúrese de no validar nada que esté calculado para desviar. Algo que desvíe la atención del tema del cristianismo, no hay que apoyarlo nosotros. A menudo, cuando llega la época de Navidad, cuando las tardes son largas y el negocio es ligero, y es el momento de hacer un esfuerzo extra, en este momento alguien en la iglesia
dará una fiesta e invitará a algunos amigos cristianos para tener una fiesta cristiana. Y entonces alguna otra familia debe hacer lo mismo para devolver el cumplido. O sea, el hecho de que él hizo una fiesta y me invitó, pues ahora voy a hacer yo también una fiesta y los voy a invitar a ellos. ¿Y eso qué hace? Desvía la atención del evangelio. Ya están ocupados en fiestas, en comidas, en bebidas, en cosas de este mundo, cosas que el impío es lo que le gusta hacer, y se desvía de orar y de predicar y estar extendiendo el reino de Dios. Luego otra fiesta y otra hasta que se convierte en un sistema organizado de fiestas que consumen todo el invierno. Abominable. ¿Por qué dice él abominable? Bueno, dice el abominable porque están desviando la atención del evangelio a las fiestas. Dice, este es el gran dispositivo del diablo, porque parece tan inocente y tan apropiado para promover el buen sentimiento y aumentar el conocimiento de los cristianos entre sí, la palabra que se utiliza, la comunión, y así en lugar de reuniones de oración tendrán estas fiestas. Es lo que sucede. En otras palabras, es como una muy buena excusa para estar juntos en esas fiestas, pero sin estar orando, sin estar predicando, sin estar extendiendo el reino de Dios, desviando la atención de las cosas, como dijo Jesús, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Estar en los negocios de nuestro Padre ya no estamos, porque estamos desviándonos en algo que la carne le gusta mucho, le agrada mucho este tipo de cosas a la carne. Estamos agradando más a la carne que al espíritu. Los males de estas fiestas son muy grandes. A menudo se organizan con gran gasto y se practica la glotonería más abominable en ellas. Y sí, o sea, comen y comen y comen, hasta cuando no hay tanta necesidad de estar comiendo tanto. Normalmente eso es lo que se practica. Se dice que el gasto es de 100 a $2,000. Me han dicho que en algunos casos cristianos profesos han dado grandes fiestas y realizado grandes entretenimientos y han excusado su prodigalidad impía en el uso del dinero de Jesucristo, dando a los pobres lo que sobró después de que el festín terminó, haciendo de esto una virtud para celebrar y reventar incluso hasta el hartazgo con los dones de la providencia de Dios bajo el pretexto de beneficiar a los pobres. O si le quieren dar a los pobres, dárselo a los pobres. En vez, ¿para qué haces la fiesta? Nomás dáselos. Porque si quieres realmente ayudar a los pobres y quieres ayudar efectivamente, mejor no hagas la fiesta. Dáselo directamente ese dinero a los pobres. Pero ¿qué es lo que es? Es una excusa. Quieren la fiesta y las obras van a los pobres para así calmar la conciencia de que, bueno, lo hicimos para ellos. Esto es lo mismo en principio que un espléndido baile que se dio hace algunos años en una ciudad vecina. El baile se organizó en beneficio de los pobres y cada caballero debía pagar una cierta suma y después de que terminó el baile, lo que quedara de los fondos recaudados se daría a los pobres. En otras palabras, se hizo un baile y ese baile era todo lo que se recolectaba ahí iba a ser para los pobres. Entonces la gente que iba al baile pagaba cierto dinero y entraba al baile. Y después de que había estado en el baile, todo lo que el dinero que se juntó se daba a los pobres. ¿Por qué se tenía que hacer el baile para el dinero a los pobres? ¿Que los pobres no es suficiente razón para dar ese mismo dinero sin que haya un baile para dárselos a ellos? Claro que sí. Vale más eso. Pero la gente que impía siempre tiene este pensamiento: si doy, quiero algo a cambio. ¿Qué voy a recibir a cambio? Bueno, cuando menos un bailecito ahí.
cuando menos divertirme. Ya voy a recibir el cambio. Y la comida, y la bebida, y todo lo que hay ahí adentro. Y el festín. Entonces, si voy a recibir eso, entonces sí pago el dinero. Y bueno, le estoy dando a los pobres. No, no le estás dando a los pobres. Los pobres es como una excusa para calmar tu conciencia. Verdaderamente, esta es una extraña caridad. Comer y beber y bailar, y cuando han retozado y celebrado hasta que ya no lo pueden disfrutar más, reparten a los pobres las migajas que han caído de la mesa. Y así es. O sea, qué extraña caridad, qué extraño amor. Comes, bebes, bailas, y has retozado hasta que ya no aguanta tu cuerpo, y lo que sobra van a los pobres. Ese no es una caridad cristiana. No veo por qué no es tan piadoso un baile así como tales fiestas cristianas. El mal de los bailes no consiste simplemente en el ejercicio del baile, sino en la disipación, el hartazgo y las tentaciones asociadas con ellas. Eso es lo que es todo el mal que hay. Todo lo que viene ahí, lo que produce, el fruto de ellos es eso. Y es donde te das cuenta del por qué está mal. Pero se dice que estas son fiestas cristianas y que todos o casi todos los asistentes son profesantes cristianos. Así es como tratan de maquillar esas fiestas para convertirlas en fiestas cristianas y entonces hacerlas. Y además que a menudo se concluyen con una oración. Ahora bien, considero que esto es uno de los peores aspectos de estas fiestas. Después de haber malgastado tiempo y dinero, excederse en comer y beber, tener conversaciones vanas y tonterías innombrables, intentar santificarlo y atribuírselo a Dios al finalizar con una oración. O sea, en otras palabras, ahí ya limpiamos. Es como lavar el dinero, como hacen los narcos. Después de que han vendido su droga, tratan de ayudar a los pobres para lavar el dinero que han vendido con la droga. Aquí se hace una oración y haz de cuenta que no pasó nada. La glotonería quedó cubierta, el malgastar el dinero quedó cubierta y todo eso. Por mucho que digan, no sería más absurdo, incongruente o impío que cerrar un baile, un teatro o una partida de cartas con una oración. Así es, hermano. Tiene que haber congruencia una con la otra. Tiene que buscarse el mismo fin de Dios en todos los aspectos. Si comemos o bebemos o hacemos cualquier cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. ¿Hasta dónde hemos llegado? Los profesantes cristianos que dicen desear la salvación del mundo, cuando se pide desde los cuatro vientos del cielo que envíen al evangelio, el evangelio, que provean Biblias, trípticos y misioneros para salvar al mundo de la muerte, gastan cientos de dólares en una noche y luego van al concierto mensual a orar por los paganos. O sea, en otras palabras, tratan de justificar una cosa, pero con sus hechos están mostrando otra. En algunas ocasiones me han dicho, encuentran un bálsamo para sus conciencias en el hecho de que su ministro asiste a sus fiestas. A eso se refiere con no validar las cosas que ellos hacen. Porque cuando el ministro va, entonces ya no se sienten mal. No, pues el pastor fue ahí con nosotros. Ahí está con nosotros. Ya la presencia de él ya está validando. Por eso dice, encuentran un bálsamo para sus conciencias. O sea, ya la conciencia no los hace sentir mal porque él fue ahí. Esto, por supuesto, daría peso a tal ejemplo. Y si un profesante cristiano hiciera una fiesta e invitara a su ministro, otros tendrían que hacer lo mismo. En otras palabras, para que no se sienta mal. Pues ya él ya hizo una fiesta y el pastor fue, ahora voy a hacer una fiesta acá y que el pastor también venga a la mía y entonces ya así justifico la fiesta. El siguiente paso que tomen puede ser que cada uno de un baile y designe a su ministro como organizador. A eso va a llegar.
O sea que ahora en vez de estar organizando reuniones de oración, campañas de evangelismo, ir a asistir a predicarles en la plaza o ir a estar viendo lugares, ya están organizando bailes y fiestas. ¿Por qué no? Y tal vez en el futuro él les haga el favor de tocar el violín. En mi opinión, podría hacerlo también como ir y concluir tal fiesta con una oración. O sea, ya se desvió a ese ministro de lo que está tratando de hacer. Totalmente, porque empezó con una fiesta aparentemente, entre comillas, inocente, pero que está desviando la atención de los negocios de Dios, de los negocios de Jesús. He oído con dolor que se ha celebrado un círculo de fiestas en Rochester, una ciudad de por allá. No sé en qué medida ese lugar tan favorecido del Señor. No sé por influencia de quién se han organizado, ni por parte de qué personas en particular se han patrocinado y asistido. Pero aconsejaría a cualquier congregación que esté planeando un círculo de fiestas que en ese momento despida a su ministro y lo deje ir a predicar donde la gente esté dispuesta a recibir la palabra y beneficiarse de ella, y no hacerlo quedarse y ser atormentado, afligido y asesinado por intentar promover el cristianismo entre ellos mientras están comprometidos de todo corazón en el servicio del diablo. O sea, que si vas a dar haciendo fiestas, no invites a tu ministro, déjalo que se vaya a predicar a otro lugar y tú haz la obra del diablo en tus fiestas y todo esto, en vez de que está ahí como el justo Lot, golpeándose el pecho, viendo la nefanda conducta de una iglesia que está ocupada en fiestas y en glotonería, mientras que las almas se están perdiendo. Los profesantes cristianos nunca deberían ofrecer nada que desvíe la atención pública del cristianismo sin haber consultado a su ministro y haberlo hecho un tema de oración especial. Esto es lo que debe hacer. Nunca deberían ofrecer nada que desvíe la atención pública del cristianismo sin haber consultado a su ministro y haberlo hecho un tema de oración especial. Eso es lo primero que se tiene que hacer. ¿Va a desviar la atención del cristianismo? Sí o no. ¿Va a promover la espiritualidad o los deseos de la carne? Y si encuentra que tendrán ese efecto, nunca deberían hacerlo. O sea, si encuentran que va a desviar la atención, no hay que hacerlo. Porque desvía la atención de las cosas de Dios. A menudo surgen temas ante el público que tienen esta tendencia. Algún curso de conferencias, espectáculo u otro similar. Los profesantes deben ser sabios y entender lo que hacen y no dar su respaldo a ninguna de estas cosas hasta que vean qué influencia tendrá y se impedirá un avivamiento. Yo lo veo en la palabra, hermanos. ¿Se acuerdan que en la iglesia de los Hechos empezó a haber quejas? ¿Y cuáles eran quejas? Que las viudas no estaban siendo atendidas en la comida. Era algo legítimo, tenían que comer y no estaban siendo atendidas y los apóstoles estaban sirviendo. Entonces ellos como ministros dijeron, vamos a escoger a unos hombres piadosos, pusieron ciertos requisitos para que ellos atiendan a las mesas y nosotros no desviarnos de la palabra de Dios. No era hacer una fiesta, no estaban haciendo fiestas ellos, simplemente que como en ese tiempo se recaudaba el dinero de todos los que estaban ahí, todas las cosas las tenían en común, entonces de eso mismo se repartían, por decir, despensas o comida a todos los congregantes que estaban ahí. Pero había ciertas viudas de los griegos que no estaban siendo atendidas, no por intención, sino simplemente porque era demasiado y no estaban cubriendo todos.
Y ellos tenían que estar dividiendo su tiempo entre orar y predicar y estar atendiendo a la gente. Entonces, ¿qué hizo? Se puso un grupo de gentes para que se dedicaran a este tipo de cosas, a atender a esa gente. Y ellos dedicarse todos a la palabra de Dios. Entonces, imagínate, ahí no es para atender a alguien que necesite. Aquí se necesitaban, las viudas necesitaban la comida. Aquí es simplemente por glotonería. Es simplemente estar comiendo y todo sin tener algún propósito. Entonces, a eso es lo que se está refiriendo. Entonces, por eso dice, deben ser sabios y entender lo que hacen y no dar su respaldo a ninguna de estas cosas hasta que vean qué influencia tendrá y se impedirá un avivamiento. Si eso es lo que sucederá, que no tenga nada que ver con ello. Cada cosa debe ser evaluada por su relación con el reino de Cristo. Cada cosa debe ser evaluada por su relación con el reino de Cristo. Ahora, si hay alguna familia, lo que es una familia, y esa familia quiere tener una fiesta para celebrar a alguien como familia, está bien. No se está llevando la atención de la iglesia. Ellos mismos están celebrando entre ellos mismos a algo. No se está trayendo a toda una iglesia para eso. Es solamente los familiares, la gente cercana y es todo. No hay problema de ello. Y es algo que se hace, es una comida, lo que sea, se celebra y ya. Pero hacer algo así en grande donde se roba la atención de toda una iglesia y empiezan a hacer eso, entonces desvían del reino de Dios a otras cosas. En ciertos lugares, hermanos, como dan, eh, como la reunión de oración, en muchas de las iglesias no son atendidas. En ocasiones, pastores, anuncian las reuniones de oración y luego le agregan, como quien dice, un incentivo para que vayan a esas reuniones de oración. Le dice, vamos a tener donas y café. En otras palabras, la glotonería, apelando al estómago de la gente. Y vaya que las donas están llenas de azúcar y de todo eso, hermanos. Entonces, como que el puro orar y estar con Jesús no es suficiente razón. Pero si hay una dona, algún panecito ahí, algo que comer y café, entonces ya vale la pena. O sea, es abominable, es vergonzoso que se tenga que llegar apelando al estómago para que la gente pueda asistir a una reunión de oración, porque por solamente estar con Dios no es suficiente. O sea, es triste escuchar eso, ver eso. En cuanto a las fiestas, diga lo que quiera sobre su inocente recreación. Apelo a cualquiera de ustedes que haya asistido a ellas, que diga si lo han preparado para la oración o han aumentado su espiritualidad, o si los pecadores se han convertido en ellas, o si los cristianos han sido llevados a orar agonizantemente por las almas. Obviamente que no. No ha pasado nada de eso. ¿Por qué? Porque no están diseñadas para eso. Están diseñadas para relajarse, para llenarse de comida, para, como quien dice, liberarse de todas de todo y darle rienda suelta a la carne. Es lo que es, darle rienda suelta a la carne. Es todo lo del propósito que tiene.